Y ahora sí, nos vamos a ir al otro tema que les había anunciado. Bueno, todos sabemos la crisis que se está viviendo a nivel nacional, esto del gasoil, que en su momento parecía que solo se circunscribía a esta parte del país, sin embargo ahora es generalizado. Y parecería que no se va a resolver. Bueno, en su momento hablamos con quien sabe y conoce mucho de este tema, que es nuestro querido amigo, colega, el periodista Germán Salomón, uno de los periodistas que nos representa a los salteños en el canal rural, con su programa Salta Agropecuaria. Así que hablamos en su momento y ahora lo queremos volver a hacer para que nos cuente cómo está la situación. ¿Va a empeorar? ¿Hay atisbo de que se resuelva? Lo recibimos con mucho gusto, como digo, a Germán Salomón y lo escuchamos atentamente. Hola Germán querido, ¿cómo te va? Hola, mi querido amigo Daniel, muchísimas gracias por este llamado, demasiado generosa la presentación, pero bueno, viniendo de vos, es realmente todo un halago. No, Déjame un segundo. Es un dato de la realidad, mi querido Germán. Mira, Daniel, déjame por favor también adherirme y mandarle un saludo a los familiares del doctor Emilio Benítez, que obviamente yo también lo tengo. Dentro de mi pasado periodístico, le hice un montón de entrevistas, de notas, no tanto por su labor profesional dentro de la medicina, sino por la política. Por la política, así que, claro. Exactamente, así que bueno, también tengo un grato recuerdo del doctor Emilio Benítez. Exactamente, una pérdida. Vamos a otro tema entonces, sí, señor. Daniel. Bueno, hablamos con vos cuando arrancaba este problema, vos nos diste un panorama de Salta y la región en ese momento que tuvo muchísima repercusión, te comenté tus declaraciones, no tus declaraciones, tu informe, porque fue un informe maravilloso, se lo comenté en todos lados, me llamaron, me dijeron, bueno, fue bárbaro. Parecía que se resolvía en corto plazo, esto no fue así y llegamos a este punto. Te queremos escuchar, ¿cómo está la situación ahora? Mira, Daniel, la situación ahora está obviamente complicada porque en la Argentina está faltando el principal combustible que nosotros necesitamos para hacer mover nuestras industrias, para levantar las cosechas, para la siembra, para el desarrollo de las actividades industriales y productivas se necesita el gasoil. Contrariamente a lo que pasa, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Ya que siempre hablamos de Bolivia, de que los camiones pasan por el territorio argentino llenos de combustible y demás, vos sabés bien que allá en Bolivia existe una normativa que todos aquellos motores de vehículos inferiores a los 4.000 centímetros cúbicos deben ser nafteros. Por lo tanto, allá las camionetas, las 4x4, que hay muchas por cierto, son todas nafteras, no son diésel como acá. Entonces, en consecuencia, allá consumen mucho menos gasoil que nosotros, así que bueno, evidentemente este problema ellos tampoco lo tienen porque nosotros vemos pasar permanentemente camiones que van desde el puerto de Zárate, allá en Campana, en la provincia de Buenos Aires, hacia cualquier destino de Bolivia y son combustibles que ha sido comprado generalmente por YPF o alguna de las otras empresas que operan en Bolivia y que simplemente son trasladados por terreno argentino porque obviamente Bolivia no tiene puertos, ¿no? Volviendo al tema nuestro, acá está bastante complicada la situación y yo quisiera hablar específicamente de las cuestiones relacionadas con el campo, porque este tema es transversal a muchos otros sectores, al transporte de todo tipo, no solamente el transporte de carga, sino el transporte de pasajeros, es transversal también a la actividad industrial, que necesita a veces este combustible para poder desarrollar su actividad, pero en definitiva lo que se está viendo en el campo es que tenemos un poco de todo. ¿Qué significa un poco de todo? Vos sabés bien que nosotros tenemos una provincia, que tiene todas las escalas productivas y además tenemos una gran diversidad productiva. Entonces, por lo tanto, en este aspecto hay que destacar que hay algunos productores,
sobre todo los más pequeños, que son aquellos que compran el combustible en las estaciones de servicio, hoy la están padeciendo como la padecemos cualquiera de nosotros, que vamos a la estación de servicio y dice sin stock. Entonces, a veces harán fila para poder comprar combustible, otras veces no. Entonces, la están pasando, bueno, de una manera complicada. Consiguen muchas veces gasoil, pero pagando un precio mucho más alto del que le venían pagando. Eso también los desarticula desde el punto de vista económico y comercial, porque uno tiene siempre una proyección de gastos en función de un determinado costo de un insumo, y cuando se empieza a cambiar sobre la marcha, naturalmente complica mucho la situación. Y luego están los productores de mediano escala y también los productores grandes. Hoy los productores de mediana escala tienen también la misma problemática que todos nosotros. A veces consiguen combustible, otras veces no consiguen, peregrinan por distintas estaciones de servicio. Yo lo he visto en estos últimos días, incluso ayer estuve en Las Lajitas, estuve en González, estuve también en Güemes, viendo justamente esta situación, y se ve absolutamente de todo en un mismo momento, ¿no? He visto también en otras provincias, hace muy poco tiempo, estuve en Corrientes, estuve en Misiones, estuve en Chaco viendo el tema del Mundial de Bradford, esto hace 10 días nada más, y también pasa exactamente lo mismo que acá. Es decir, hay estaciones de servicio que les llega el camión de combustible, inmediatamente empiezan a venderlo y hasta que se termina. Entonces, obviamente, en ese momento hay combustible, pero pasan después 2 o 3 días hasta que les llega el otro camión. Entonces, ahí está la situación. Y después están los productores grandes, los productores de escala. Estos generalmente tienen otro tipo de espalda y por lo general se estoquean del combustible, digamos que a gran escala. Entonces ellos no sufren estos altibajos que pueden llegar a sufrir otros sectores. Entonces, también es cierto, y esto hay que destacarlo, que generalmente esa gente compra el diésel a granel, es decir, que va el camión cisterna, le descargan en las cisternas que ellos tienen en cada una de las fincas, y ahí obviamente empiezan a estoquear. Hay que destacar que acá, y esto tiene mucha discusión también, por cierto, Daniel, que en la Argentina el combustible a granel, el combustible suelto, el combustible mayorista, el gasoil mayorista es más caro que el que se compra en las estaciones de servicio. Es decir, que el productor agropecuario siempre paga un 10, un 15% más cuando compra a granel que lo que compra, que lo que paga en las estaciones de servicio cuando va a ponerle gasoil a su propia camioneta. Y esto como consecuencia de que las empresas que distribuyen el diésel les cobran el flete hacia el destino, y entonces ahí es donde eso producen esa situación. Pero los productores esos generalmente tienen el combustible y ellos mismos le proveen muchas veces a sus a los camiones que trabajan con ellos, a aquellos que les prestan algún tipo de servicio a ellos. Entonces ellos mismos les proveen el combustible y de esa manera están zafando. Nosotros ayer hemos visto en un viaje que hice, como te decía, Lajitas y González, que bueno, las máquinas cosechadoras siguen trabajando. ¿Por qué? Y bueno, porque generalmente son de grandes productores que tienen combustible, o que el propio contratista había comprado ya oportunamente el combustible y tiene para funcionar. El problema es que no se sabe hasta cuándo, porque fíjate vos que una máquina cosechadora, esto también vale analizarlo un poquito más, una máquina cosechadora de esas que tienen cabezal bien llamativo, que hay de colores verdes, rojo, amarillo, blanco, etcétera, etcétera. Esas máquinas por lo general consumen 20 litros de gasoil por hectárea cuando están cosechando. Entonces, en el día hacen 100 hectáreas, y 100 hectáreas, imagínate lo que significa en materia de combustible, que tienen que proveerse ese combustible necesario. Entonces, 100 hectáreas por 20 litros son, ¿cuántos son? 200 litros, a ver, no me... Exacto. No me Sí. 100 hectáreas por 20 litros son 200 litros, 2.000 litros, mejor dicho, 200 litros que necesitan por día. Vamos a marzo con matemáticas los dos, ¿no? La verdad que sí, la verdad que no andamos bien con este tema, Daniel, pero bueno, estamos hablando de 2.000 litros. Una máquina que realmente trabaja bien necesita, por lo menos para 50 hectáreas, 1.000 litros. 1.000 litros de combustible por día necesita una máquina de esa. Entonces, por lo tanto, en ese sentido, te puedo decir que ese combustible se le va a agotar a cualquiera en pocos días más.
Entonces ahí es donde empieza ya el gran problema y la preocupación. ¿Qué va a pasar dentro de unos 5, 10 o 15 días? Algunos ya se han quedado sin stock y no les han podido renovar. Otros están peregrinando por eso y bueno, en ese tema hay absolutamente de todo. Lo que ha quedado claro, Daniel, es que ayer yo estuve en Las Lajitas, había un piquete muy importante de ya no específicamente de personas que necesitan el gasoil, sino que ellos consiguen el gasoil, porque son camioneros que consiguen el gasoil, pero lo pagan en la zona. Ayer se ha llegado a pagar el gasoil 190 pesos el litro y el premium 240 pesos el litro en la zona. Entonces sí se consigue a ese valor. El problema es que esos camioneros que hoy trabajan en esa zona núcleo de la provincia de Salta, ya no le dan los números, porque ellos en el mes de mayo han negociado tarifas de fletes con los acopiadores que hay en la región y han definido un precio, pero ese precio ha quedado totalmente desactualizado a los valores que hoy tiene el gasoil. Entonces, ese piquete que se está desarrollando hoy, ayer, hoy, que seguramente va a continuar en los próximos días, allí en Las Lajitas, es de camioneros que le están pidiendo a otros camioneros que se solidaricen con ellos porque están esperando que alguien se siente en la mesa de negociaciones con ellos a negociar una nueva tarifa. Y aquí los cargadores, es decir, los acopiadores de la región han dicho, mire, nosotros ya hemos negociado con ustedes hace menos de 30 días y no podemos hacerlo más porque nosotros dependemos de unas filiales que está en otros lugares del mundo. Claro. Y es muy difícil que ellos entiendan que cada 20 días o cada un mes tenemos que negociar una tarifa porque eso en el mundo no está pasando. Claro, el caso concreto de lo que pasa con los combustibles de bandera extranjera o como la Shell, por ejemplo. Bueno, exactamente. La situación es muy compleja en el país, pero hay una esperanza, y esto que vos y yo que peinamos canas ya sabemos que esto puede llegar a pasar en la Argentina, Daniel. El problema era solamente de las provincias del norte hasta hace 2 o 3 días atrás. Hoy, como el problema ya está radicado en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en La Plata, en las grandes capitales que tiene la República Argentina, ya es un problema nacional. Y como es un problema nacional, va a empezar a aparecer el combustible, porque seguramente hoy ya habrán ido a comprar combustible, o esos barcos que andan dando vuelta por ahí deben estar llegando ya a los puertos de la Argentina para empezar a descargar el combustible que necesitamos. Ahora, Así que perdón, es muy probable Germán, que en pocos días ese combustible finalmente llegue, ¿no? Perdón, te hago esta consulta, porque vos acabas de nombrar una palabra que para mí era, como, no para mí, sino para la gente con la que hablaba y lo necesitaba el combustible, los barcos. ¿Que no estaban llegando ya los barcos cuando... Yo recuerdo, Germán, haber hablado acá con Martín de los Ríos, con el doctor Martín de los Ríos, el ministro de la Producción, y me dijo que él ese día había tenido una reunión con el presidente de YPF y el presidente de YPF le había dicho que los barcos que traían el gasoil que hacía falta estaban llegando. No llegaron nunca. Mira, la verdad que esa información es tan complicada para poder descifrar qué es lo que está pasando, pero aún habiendo llegado un barco, Daniel, la Argentina, no tengo el número exacto, pero la Argentina, se dicen que cada barco de esos que transportan 5 millones de litros de gasoil, le duran a la Argentina 2 días. Entonces, por lo tanto, ahí hay que tener en cuenta que aún llegando un barco por semana, como probablemente pueda estar llegando, y bueno, consumimos en 2 días lo que llega en el barco y el resto. Claro. Es bastante compleja la situación porque la Argentina necesita mucho combustible para poder desarrollar sus actividades, sobre todo lo que está vinculado con el transporte, porque todo el transporte en Argentina se hace, o la inmensa mayoría de las cargas en Argentina son por camiones, y si no son por camiones son por tren, y cualquiera de los dos también consumen combustible, así que es bastante difícil esta situación, ¿no? Exacto. Ahora, frente a este panorama, con la incertidumbre, porque yo me imagino, yo me pongo en la piel de los productores, por eso yo por ahí no comparto con aquellos que dicen que los que viven de la actividad agropecuaria del campo, dice, tienen la vaca atada, ¿no? Porque siempre les va bien, andan en camionetas nuevas todos los años. Digo, no, vos sabés lo que es la incertidumbre de sembrar y no saber o si no llueve o si te cae granizo. Y ahora se suma esta incertidumbre, ¿habrá o no habrá combustible? ¿Cuál es el ánimo hoy de lo que es en general, digamos, el sector de la actividad productiva del campo, Germán?
El problema del campo pasa hoy por los combustibles, pasa por los grandes costos que tienen las distintas producciones, pasan por la falta de infraestructura de camino, pasa por qué es lo que va a pasar con los precios de los insumos y de los commodities agrícolas, es decir, de los insumos que tienen que comprar y después de la mercadería que tienen que vender. O sea que hay un combo de preocupaciones que permanentemente tienen los productores. Desde el que hace producción hortícola en el departamento Anta, por ejemplo en Apolinario Saravia, que hace cosa de un mes atrás ha sufrido la pérdida de gran parte de su producción, y no como consecuencia de la cuestión climática o de algún problema político ni nada, sino que otro productor a 10 kilómetros de Apolinario Saravia se le ocurrió que a él podía abaratar costos poniendo, mejor dicho, aplicando con avión un herbicida. Entonces, por lo tanto, él solucionaba su problema, pero seguramente no contempló ese productor que ese día estaba corriendo viento o había algún problema generado por las cuestiones climáticas que genera una deriva, es decir, un traslado de esas gotitas o microgotas hacia otros lugares fuera de su propio campo, y ha provocado la pérdida de gran parte de la producción de Apolinario Saravia. Entonces, eso también forma parte de las preocupaciones que hoy tienen los productores. Pero volviendo al tema tuyo, y entiendo perfectamente la pregunta, Daniel, la situación hoy pasa porque ya los productores se cansan de tener que lidiar con un montón de problemas, con las cuestiones políticas, con los insumos, con todo, y encima cuando necesitan algo que es crucial para el campo, que sería el gasoil para que funcionen los tractores, para que funcionen las máquinas, para que funcione todo, no lo puede conseguir, y cuando lo consigue tiene que pagar un precio realmente exorbitante, y eso la verdad es inexplicable en esta Argentina que necesita tanto del sector productivo, ¿no? Exacto. Ahora, otra de las cosas que por ahí uno escucha, al menos a mí me pasó, me pregunta la gente por mi actividad y lo demás, me dice, che, ¿y qué hace el gobierno? Refiriéndose al gobierno de la provincia. Y yo, sin hacer defensa del gobierno de la provincia, le digo, el gobierno de la provincia me imagino que hace todo lo que tiene que hacer, como de hecho se comprobó todas las gestiones que se ha hecho, pero esto yo creo que depende pura y exclusivamente de lo que haga Nación, Germán, ¿o me equivoco? Sin lugar a dudas, este es un tema nacional que probablemente, ya lo estén solucionando por estas horas con la compra más intensa de combustible, que dicho sea de paso también, Daniel, hay que tener en cuenta que este tema del combustible es algo que se está generalizando en el mundo, no solamente lo estamos sufriendo nosotros, sino que hasta la propia Europa está teniendo falta de combustibles en líneas generales. De hecho, allá no está faltando, pero sí está subiendo. Hoy ya se habla de que el litro de combustible está en 2 euros en Europa. Eso, si uno lo traslada a los costos argentinos, sería como pagar el litro de nafta 500 pesos. Y esto es lo que está pasando también en otros sectores del planeta. Pero en el caso nuestro, evidentemente, hubo un problema de falta de previsibilidad en la Argentina, porque todos los años sabemos que en determinada época del año se necesita combustible para determinado tipo de actividades, y ese combustible seguramente, o sea, mejor dicho, esa información seguramente la manejaban los funcionarios y se han dejado estar. O simplemente no han tenido cómo solucionar el problema porque ha faltado los dólares o lo que fuere. Entonces ahí es donde empieza a ver, o mejor dicho, empezamos a analizar responsabilidades. Y la primera responsabilidad indudablemente es del gobierno nacional, que tiene o que lleva adelante la política energética de la República Argentina. Y posteriormente también, a veces los gobernadores pecan de ser demasiado sumisos y no hacen los reclamos en tiempo y forma. Recién ahora nosotros estamos viendo que los gobernadores están saliendo a hacer declaraciones y a pedirle al gobierno nacional con mayor ahínco este tema de que se solucione. Así que, bueno, habrá que esperar entonces qué es lo que pasa. Por otra parte, también el gobierno nacional tiene alguna cuota de responsabilidad en no haber, por ejemplo, aumentado el corte de gasoil, teniendo en cuenta que nosotros somos grandes productores de biodiesel, que con el cual podríamos haber incrementado, aunque sea proporcionalmente, la cantidad de gasoil que hay en la Argentina, y eso no se hizo. Y bueno, recién ahora se está hablando de llevar el gasoil al 20%,
y eso significará, por ejemplo, tener un 8% más de combustible que lo que habitualmente tenemos, pero hasta que eso sucede van a pasar un montón de días, claro. Y mientras tanto vamos a seguir sufriendo las consecuencias. Exacto. ¿No? La última, mi querido Germán, ¿hubo alguna actividad del campo en particular que se haya visto resentida, ya sea para siembra o para cosecha, por este problema de la falta del gasoil, que te lo venden a cuentagota? ¿Hubo algo que estuvo y está en riesgo, o no llegamos a ese extremo? Por ahora no hemos llegado a esa instancia. Por ahora podemos decir que las cosas están fluyendo sin mayores inconvenientes, porque digamos que a pesar de todo el combustible algo se está consiguiendo, y en ese sentido bueno, no hay mayores problemas. Vamos a ver qué es lo que sucede a futuro, porque los tiempos de la agronomía son unos, es decir, no se puede esperar eternamente para poder levantar una cosecha. Eso todo el mundo lo sabe, y bueno, habrá que ver entonces si es que realmente esto se soluciona por lo menos a corto plazo. Si esto pasa a corto plazo, bueno, esto quedará como una anécdota más, como lo hemos tenido en el año 2015, que también yo recuerdo que hemos tenido alguna situación parecida, sí. Y si no, bueno, estaremos lamentándonos de no haber hecho las cosas en tiempo y forma como, bueno, se deberían haber hecho, ¿no? Yo la vez pasada, a modo de editorial, comentaba acá con nuestros queridos amigos, con nuestra audiencia, y yo decía, hacía una pregunta medio naif, ¿no?, según algunos, y te la traslado y digo, algún día, Germán, Argentina será un país normal, entre comillas, porque vivimos de sobresalto en sobresalto, vivimos mal, muy mal, hacemos las cosas mal, increíble, algunas por a propósito, otras por lo que sea, por negligencia, por corrupción, por lo que sea, pero no podemos llegar a ser un país normal. Eso es una cosa que a mí me vuelve loco, ¿no? La verdad es que es difícil la pregunta tuya que estás planteando a esta hora y en este momento, Daniel. Para viernes. La verdad es que ya los que tenemos unos cuantos años de ver siempre lo mismo, claro, de que se aplican siempre las mismas recetas y que se esperan resultados distintos, sabemos que eso no es así, porque si uno aplica siempre la misma receta va a encontrar siempre el mismo resultado. Y en la Argentina eso es lo que nos está pasando. En ese aspecto uno siempre tiene una gran cuota de escepticismo, sobre todo teniendo en cuenta que no vemos, digamos, a la otra orilla que haya cambios, y los cambios que se puedan plantear son complicados, son difíciles, porque no hay consensos dentro de la política. Entonces, por más que venga otro presidente u otro gobierno que sea contrario a tiene muy pocas posibilidades de prosperar sus ideas, porque si no negocia o no acuerda en el Parlamento, eso es difícil. Bueno, es lo que hemos visto permanentemente cada vez que hubo un cambio de signo político en la Argentina, poco se ha podido avanzar, ¿no? Exactamente, qué bárbaro, vos lo decís bien. Nosotros que arrancamos con nuestra tarea como periodistas, ¿no?, cuando arrancó la democracia recuperada, y tenemos tantas expectativas, ¿no?, de que esto hubiera un país mejor, y creo que es al revés, ¿no?, fuimos involucionando. Así que bueno, nos duele mucho, y por eso por ahí vale la pena con amigos como vos compartir esto, ¿no?, decir, che, alguna vez seremos normales, como si fuera una cosa tan en otros países tan natural, y pues, sin embargo para nosotros es todo un desafío. Mi querido Germán, como siempre, un gran placer charlar con vos. Te agradezco tu deferencia de siempre para con nosotros. Igualmente, Daniel, te mando un fuerte abrazo, y quedo a tus órdenes para cualquier momento. Igualmente para vos, y a la recíproca, como siempre. Chao, querido.